día tengan todos. Les enviamos un cordial saludo. Yo soy Basalúa Vera Tamara Leli y nosotros somos el equipo 4. El día de hoy estamos realizando una entrevista con el fin de recabar información sobre el tema que hemos estado investigando, el SARS-CoV-2, delimitándonos al análisis descripcional de las afecciones y repercusiones causadas por el SARS-CoV-2 en los aspectos económico-emocionales de las familias nucleares mexicanas. Por este motivo, el día de hoy hemos invitado al economista María de Lourdes Matamoros López para abordar la parte económica y al psicólogo Mario Lanís Rivera para abordar el aspecto emocional. Esto con el fin de recabar información sobre el tema que actualmente está perjudicando no solo a México, sino al mundo como tal con base en opiniones de expertos. Buen día tengan todos. Les enviamos un cordial saludo. Yo soy Basalúa Vera Tamara Lili y nosotros somos el equipo 4. El día de hoy estamos en una entrevista con el fin de recabar información sobre el tema que hemos estado investigando, el SARS-CoV-2, delimitándonos al análisis descripcional de las afecciones y repercusiones causadas por el SARS-CoV-2 en los aspectos económico-emocionales de las familias nucleares mexicanas. Por este motivo, el día de hoy hemos invitado a la economista María de Lourdes Matamoros López para abordar la parte económica y al psicólogo Mario Lanís Rivera para abordar el aspecto emocional. Esto con el fin de recabar información sobre el tema que actualmente está perjudicando no solo a México, sino al mundo como tal, con base en opiniones de expertos. Buen día. Iniciaremos con la economista María de Lourdes Matamoros López. Mucho gusto, mi nombre es Mariana García. ¿Nos podría hacer el favor de presentarse? Buen día, pues mi nombre es María de Lourdes Matamoros López, estudié en la Escuela Superior de Economía, soy egresada del Instituto Politécnico Nacional, posteriormente tengo el cargo de docente o laboro en el Instituto Politécnico Nacional y pues ya tengo 23 años laborando. Para iniciar con esta entrevista, ¿en México está controlada la situación económica a partir de que comenzó el confinamiento? Pues desafortunadamente, desde mi punto de vista, desafortunadamente no. La actividad económica en el país ha tenido una desaceleración que significativamente ha tenido un resultado desfavorable para México, ya que se han paralizado pues en cierta forma las actividades económicas no esenciales, la industria y pues desafortunadamente varias industrias manufactureras han tenido pues esa crisis terrible y hay carencia de servicios y prácticamente han tenido que cerrar temporalmente para garantizar el distanciamiento social. Mi siguiente pregunta es, ¿cuáles estrategias considera para mantener la economía estable con todo lo que está pasando? Pues yo propondría como economista fomentar el mercado interno, es decir, empresas o industrias que siguen activas hasta el momento, pues contribuyan para reactivar la economía y que la población contribuya prácticamente a consumir lo que se produce. Eso es en cuanto a fomentar el mercado interno. Por otro lado, yo fomentaría acelerar los proyectos de inversión con la iniciativa privada y con la extranjera, pues para reactivar la economía, ya que se requiere pues de muchos millones de pesos para poder salir de esta crisis. Estoy de acuerdo con usted. El gobierno nunca ha sabido llevar la economía del país y mucho menos con una pandemia de por medio. Buen día, yo soy Hatsir Vitales Herrera. Continuando, ¿cuáles pueden ser las consecuencias económicas a futuro si la pandemia se sigue prolongando? Desafortunadamente ya vimos en los primeros meses de la pandemia una parálisis de la economía. ¿Qué queremos decir con esto? Que se ha prácticamente paralizado la industria manufacturera y por no ser una industria pues esencial, ¿verdad?
y esto conllevaría también a recesiones económicas que en cuestiones económicas es uno de los ciclos graves para las economías en los países. Por otro punto, la disminución de inversiones, tanto nacionales como extranjeras. ¿Por qué? Porque en las inversiones nacionales, desafortunadamente, los grandes empresarios de nuestro país han perdido millones y millones de pesos y millones de dólares, y pues desafortunadamente esto conlleva a una disminución en cuanto a inversiones, tanto privadas nacionales como externas, y por ende una menor productividad, y esto genera por ende también en disminución de desempleo y bajos ingresos en las familias. Concuerdo con usted y considero que el país se encuentra en un estado de recesión, en el cual al entrar a una depresión económica, el país no va a estar totalmente preparado. Esto nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Cómo podemos prepararnos para sobrellevar la economía a largo plazo? A largo plazo, pues tendríamos que prácticamente implementar o fomentar una conciencia colectiva, es decir, una conciencia para toda la sociedad, que realmente tengan pleno entendimiento de lo que está ocurriendo, que es una situación de salud sumamente grave, no nada más para los mexicanos, sino para el resto del mundo. Y como lo habíamos mencionado en la pregunta anterior, fomentar el mercado interno, una atención inmediata a la crisis en cuanto a la macroeconomía y a las políticas públicas que establece el gobierno federal, de tal manera que el gobierno debería de implementar pues apoyos y darle prioridad a las pymes o a las pequeñas y medianas empresas. Continuando, con base a los momentos de crisis, ¿es conveniente obtener préstamos o un apoyo económico durante este tiempo? Pues desde mi punto de vista, no lo considero pertinente, ya que al solicitar préstamos al exterior, al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, nos seguiría atando a una dependencia económica pues grave. Por lo tanto, considero que el gobierno federal debe de apoyar con créditos blandos, es decir, con tasas de interés bajas a las pymes, ¿verdad? O a las pequeñas industrias o los pequeños comercios, pues para reactivar la economía del país. En caso de que pues se presente algún caso que alguna familia o algún grupo llegue a pedir ese capital, ¿cuál cree que sería la mejor manera de invertirlo? Pues la mejor manera de invertirlo, pues prácticamente sería en una pequeña industria, aunque no estoy muy de acuerdo con los préstamos, pero ante una situación de crisis o de recesión y no haber otra alternativa para mantener estable esa crisis, pues el fomento a las pymes o pequeñas o medianas industrias, al comercio prácticamente informal. Sí, creo que sería, bueno, dentro de la que cabe una estrategia para no malgastar ese capital. Con base al anterior, ¿cómo ha afectado el SARS-CoV-2 en el salario de las familias? Desafortunadamente, los ingresos de las familias han disminuido gravemente. Lo han demostrado las cifras a través de estadísticas y en el INEGI, y los ingresos de millones de hogares en México han disminuido, pues tristemente lo menciono, en un 16.7 millones de hogares.
de tal manera que se ven afectados por lo menos 10, más bien 3 de cada 10 miembros de integrantes de una familia. ¿Por qué? Pues porque han perdido su empleo, algunos han tenido reducciones salariales, no han tenido, por fortuna, algunas empresas de la iniciativa privada han tenido la empatía con los trabajadores de no despedirlos, pero llegar a un acuerdo en cuanto a salarios de reducción de estos y ha sido hasta un 50%, ¿no? En donde le han comunicado al trabajador, bueno, pues no te voy a despedir, pero pues yo también quiero que te des cuenta que estoy perdiendo millones de pesos, ¿no? Entonces, al no despedir a los trabajadores y mantener su empleo, pues a lo único que son orillados los empresarios es a reducir los salarios. Y estos salarios han llegado a reducirse hasta un 50% de su ingreso quincenal o mensual o semanal, según sea el caso. Un placer, soy Hernández Ramírez Diego y creo que ahorita ya tocamos un poco de ese tema, pero siguiendo, ¿qué factores hacen que se presenten estas afectaciones para las familias mexicanas durante esta pandemia? Pues las afectaciones que tienen las familias mexicanas, primero es el hecho de que un gran porcentaje de empleados, sobre todo obreros, personal administrativo, personal de servicios generales, el que se paralice la industria conlleva pues a grandes problemas, sobre todo en repercusiones a sus ingresos familiares. La disminución de la producción, el aumento del desempleo y la disminución de ingresos familiares, como ya habíamos mencionado. Okay. Prosiguiendo sobre esta misma rama, por así decirlo, ¿cuánto llegó a disminuir aproximadamente el salario de las familias? Estadísticamente nos han informado que desgraciadamente hasta un 50%. Y era en lo que les mencionaba, que, bueno, por una parte no han perdido la población el empleo, algunos, ¿verdad? Algunos sectores, pero sí han disminuido sus ingresos al 50%. Siempre era difícil sobrellevar la economía, pero ahorita ya va a ser más. Un placer, mi nombre es Eduardo Alonso Sánchez. Ahora, continuando con las preguntas, ¿qué medidas debe tomar el gobierno para disminuir las afectaciones en las familias mexicanas? Pues primero que nada, seguir fomentando la conciencia social de la población, la responsabilidad que implica el uso del cubrebocas y mantener la sana distancia, utilizar mascarillas o caretas, salir lo menos posible y quedarse en casa, ¿no? Y continuar con el eslogan cuídate y nos cuidamos todos, para que obviamente no aumente el número de infectados, ya que si no más recuerdo, ya casi son los 100,000, ¿verdad? Entonces, pues es una cantidad muy significativa que repercute en el índice demográfico en cuanto a mortalidad de la población. Muy bien. Igual es un caso de conciencia, más que nada del gobierno, de la sociedad, ¿no? Continuando, ¿cuál puede ser una estrategia del gobierno para que la economía de las familias mexicanas no sea deficiente en estos momentos? Pues yo considero que debe de implementar programas de desarrollo social para la clase más vulnerable. La clase más vulnerable, bueno, pues ya sabemos que es la que corresponde a la del proletariado, a la del, ahora sí que el que está en constante actividad, ¿verdad? Y sobre todo esos programas de desarrollo social vayan encausados para alimentación, para fomentar empleos, a lo mejor empleos a corto plazo o mediano plazo,
también apoyos en cuanto de programa social para el apoyo de viviendas, porque sabemos que un gran porcentaje de ciudadanos no cuenta con casa propia y ante el problema de quedarse sin empleo y de disminuir sus ingresos, pues repercute ahora sí que para el apoyo en cuanto a viviendas, ¿no? Entonces sí sería importante y significativo un programa de apoyo social para la clase más vulnerable. Bueno, para continuar, yo soy Ángel Isaac Olvera Flores y encantado de conocerla. Como usted mencionó, la gran parte de la responsabilidad cae dentro de la sociedad, ya que deben seguir los protocolos de sana distancia y seguridad para que esta pandemia salga más rápido, ya que como mencionó, pues la mayor parte de la responsabilidad no cae en los gobiernos, sino en la población. Me gustaría preguntar, ¿cómo ha afectado la pandemia en su actividad económica? Pues terriblemente, chicos. ¿Qué les puedo decir? No es lo mismo laborar en el aula que en casa, ¿verdad? Primero, pues no tenemos las condiciones, el espacio físico adecuado, no tenemos un pizarrón, por ejemplo, en nuestra unidad de aprendizaje que utilizamos mucho el pizarrón, pues no lo tenemos a la mano, aunque tenemos los medios electrónicos para poder hacerlo, pues no es lo mismo. Hay que ser flexibles con los alumnos que pues no tienen los medios o los recursos para poder conectarse a través de internet. La interacción física con el alumno es muy importante. No sé realmente si todos están presentes o nada más pueden prender pues por el momento conectarse, pero no sé si realmente están o no están. Y la interacción física con el alumno es de suma importancia. Las herramientas didácticas, pues también son elementales y básicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para el quehacer académico cotidiano. Y desafortunadamente a veces en casa no tenemos todos los medios, no tenemos los recursos, tenemos la carencia del internet y carencia de material didáctico. A lo mejor como docente no estoy preparada al 100% para estar en línea. En fin, son miles y miles o varias, a lo mejor estoy exagerando, ¿verdad? Pero sí son varios factores los que contribuyen a que el aprendizaje pues es completamente diferente en el aula a la aula virtual. Entonces, realmente, por ejemplo, no estábamos preparados los docentes para dar clases en línea. Nuestro quehacer cotidiano siempre ha sido en el aula y más para los docentes que ya tenemos pues mucho tiempo de laborar en este caso en el instituto o en alguna otra institución educativa, pues a lo mejor no tenemos todos los medios porque tristemente es así, chicos. No todos, afortunadamente yo cuento con una computadora, cuento con internet, tengo el recurso o trato de obtenerlo, ¿verdad? Para que pueda estar pues con mis alumnos, pero no todos los alumnos tienen el recurso. Desafortunadamente ha incrementado las bajas en las escuelas por parte de los alumnos, no cuentan con los recursos económicos suficientes o necesarios y pues tristemente es la cruda realidad de nuestro país. Como usted mencionó, aunque durante esta pandemia el aprendizaje se ha visto afectado y no puede ser igual, podemos aprovechar la oportunidad para poder usar mejor los medios electrónicos, para aprender a usar mejor estos dispositivos y para poder sacar un poco de provecho al aprendizaje, aunque como usted mencionó en la pregunta anterior,
el aprendizaje no es igual y a los maestros se les dificulta y han tenido que aprender a usar estos dispositivos. Para antes de concluir la entrevista, nos gustaría si nos podría dar una opinión acerca de lo hablado en esta entrevista y algunas recomendaciones que podamos seguir. Muy bien. Pues desde mi punto de vista estamos en una situación económica, política, social y cultural muy tensa. Es decir, débil, en donde lamentablemente un gran porcentaje de la población no contribuye. No contribuye para tratar de estabilizar esta crisis de salud que estamos atravesando en el país y desafortunadamente pues somos un país subdesarrollado que contamos con atraso en el aspecto o nivel educativo y cultural. Pero si realmente toda la población contribuyera a aportar un granito de arena, siendo consciente, utilizando con el simple y ahora sí que como nos lo dice el secretario, el subsecretario de salud, ¿verdad? Con el simple hecho de utilizar correctamente el cubrebocas, es decir, no abajo de la nariz ni abajo de la barbilla, correctamente el cubrebocas, lavarnos bien las manos como debe de ser, como nos lo han mostrado incluso al principio de la pandemia en los spots publicitarios en televisión, la forma en cómo debíamos de lavarnos las manos, que ya lo han dejado de hacer, yo creo que ayudaría mucho a que el índice de infectados disminuya. Pero ¿qué vemos? No vamos lejos. En este fin de semana, en este puente largo, vimos cómo se incrementó el índice en los centros turísticos, ¿verdad? En las playas. Y de verdad es una inconsciencia social terrible por parte de la población. Entonces, ¿cómo queremos mejorar si como población no adquirimos esa conciencia y que asumimos acciones de irresponsabilidad? Porque para mí, desde mi punto de vista, todas esas personas que realmente salen a divertirse de vacaciones, no estamos en momentos para estar de vacaciones. ¿Por qué? Porque debemos de cuidarnos, ¿no? Como dicen, si te cuidas, nos cuidamos todos, pero si se descuidan como lo están utilizando, ahora sí que como lo están realizando, pues el foco de infección se va a propagar más. Y todas esas personas que salieron a vacacionar este fin de semana, pues esperemos que no vaya más y que tengan la suerte de no infectarse, pero ¿qué va a pasar dentro de unos 15 días cuando el virus ataca, ¿no? Entonces, primero la van a pasar muy bien y cuántos casos hemos visto y hemos escuchado en las noticias, leído en el periódico, que por un acto de irresponsabilidad pues termina mal esta población y el índice de mortalidad crece más. Y pues nuevamente, si se utiliza el cubrebocas de la forma correcta y se lava las manos uno de manera correcta, por supuesto que contribuiría a que bajara el índice de infectados. Muy bien, maestra. Bueno, con esto concluimos la entrevista. Le agradecemos mucho por su tiempo y de esto podemos recabar algunos puntos que usted nos mencionó en cuanto al aspecto económico, que sería bueno en este momento no solicitar ningún préstamo y si se solicita lo mejor sería invertirlo, que el gobierno haga planes para apoyar a las familias los más afectados y que como usted mencionó, que sigamos las medidas de salud, utilicemos bien los cubrebocas y que hagamos conciencia entre toda la población para pues, poder resolver este problema lo antes posible. Bueno, agradecemos su tiempo y le damos las gracias de parte del equipo 4.
Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes, estoy para servirles y cualquier duda, aclaración, estoy para servirles. Buen día, licenciado Mario Alaní Rivera. Mi nombre es Tamara Basaldúa y me da gusto tenerlo aquí con nosotros. Buenos días, gracias. Para mí también es un gusto. Bueno, yo soy el psicólogo Mario Alaní Rivera. Yo traigo desde el nacimiento, yo creo la carrera, yo creo que nací con el bajo el brazo, porque desde que yo estaba pequeño empecé a interesarme por la psicología, no sabía ni cómo se llamaba. Cuando termino la primaria empiezo a estudiar por mi cuenta psicoanálisis. No entendía ni jota, pero yo estaba leyendo psicoanálisis. Y en segundo año de secundaria, en primero, ya manejaba la hipnosis. Desde entonces siempre he sido un apasionado estudioso de la psicología. Siempre me estoy preparando, aunque terminé la carrera. Yo decidí seguir estudiando por mi cuenta y además con certificaciones y cursos. He trabajado para muchas empresas, primero para la UNAM como profesor en la misma carrera y después para otras instituciones de educación superior y como instructor independiente para la Secretaría de Economía, para la Secretaría de Salud, para la Secretaría de Seguridad Pública, Ford, Bacardi, Telmex, Bancomer, Banamex y más. Muchísimas empresas. Actualmente hago terapia, una gran calidad porque me formé en escuelas muy efectivas para la terapia. Hago coaching, conferencias, cursos y la hipnosis. Ok, muchísimas gracias. A ustedes. Buenos días, mi nombre es Mariana García. Para comenzar, ¿el miedo ha sido parte fundamental de este equilibrio al desconocimiento del nuevo virus? Las emociones son un legado biológico que tenemos en el cerebro, en la parte media del cerebro llamado sistema límbico. Ahí tenemos las emociones, compartimos esto con todos los mamíferos. Y el miedo es una de las para avisarnos cuando hay riesgos y cuidar nuestra vida. Entonces, ante algo desconocido, por supuesto que tenemos miedo. Claro, ese miedo puede ser muy exagerado. En algunos casos he visto personas que parecen extraterrestres porque traen careta y cubrebocas y guantes y botas. Y hay gentes que tienen un poquito miedo, lo cual tampoco es bueno porque se descuidan mucho, ¿no? Y eso facilita la transmisión del virus. Entonces, sí, el miedo es un factor importantísimo. Repito, tanto en exceso como por descuido tiene efectos. Y también en el justo medio que tendríamos que tener todos, ¿no? Más que un miedo, un cuidado del coronavirus, o un miedo sano, si se puede decir miedo sano, ¿no? Con base al pánico colectivo, ¿esto está afectando a la población mexicana? Por supuesto, a veces en exceso y a veces muy poco. Por ejemplo, se ha demostrado que el consumo de alcohol se ha incrementado notablemente. Se ha demostrado que la economía, eso lo ven todos ustedes, la economía se ha afectado terriblemente, gran parte por las medidas de precaución, de cuidado, pero también aparte por el miedo, ¿no? Hay gente que deja de hacer cosas por miedo. Entonces, todos tenemos en mayor o menor medida un alto grado de miedo o un bajo grado de miedo y nos afecta de manera muy dispareja. Repito, algunas personas demasiado afectadas por el miedo y eso les provoca muchos problemas de todo tipo, insomnio, alcoholismo, etc. Y por otra parte, personas con poco miedo, con descuido a su salud y a la de los demás. Buenos días, soy Diego Hernández, un gusto. Tomando en cuenta una situación inicial prepandemia en la que no estábamos confinados, ¿cómo podemos mantener una salud psicológica estable a pesar de todo lo que ha pasado? Fíjate, Diego, que todo problema implica una posibilidad de mejora. Los chinos tienen un pictógrafo, un símbolo que representa la palabra miedo, perdón, la palabra crisis, que estamos en crisis por esta pandemia. Ese mismo símbolo representa la palabra oportunidad. Los chinos siempre ven en cada crisis una oportunidad. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, a alguien que revolucionó nuestro mundo. Me preguntaba hace un tiempecito,
¿Cómo puede ser todavía, cuando estaba el Walkman, como todavía un aparato girando y otro leyendo? Eso es muy primitivo para estos tiempos. Y de repente aparece Steve Jobs con sus aparatitos pequeños donde caben miles y miles de canciones y no hay nada girando ni nada leyendo. Es algo totalmente electrónico. Steve Jobs se caracterizó justamente por enfrentar crisis durísimas. Ah, él crea Apple, la empresa que revolucionó la tecnología completa, las computadoras, la telefonía. Y al final le trae a un ejecutivo de Pepsi, quien termina por echarlo de sorpresa junto con el resto de sus empleados. Entonces corren a Steve Jobs y se quedan en la calle sin nada, habiendo creado su empresa. Y su tesón y su amor por lo que hacía hizo que creara los estudios Pixar y las primeras películas completamente computarizadas y ha revolucionado el mundo. Eso fue precisamente gracias a una crisis. Y ahora yo no conozco a familia que no esté comiendo y viendo la televisión o que no esté ahora con el celular y la tablet o la computadora. Entonces, esto nos presenta una gran oportunidad para que podamos mantener la salud. Tenemos que regresar a los orígenes, tenemos que volver a comunicarnos bien, tenemos que sentarnos cara a cara y hacer de cuenta que la tecnología no existe, porque podemos refugiarnos en ella y volver a contactar de manera profunda con las personas que amamos. Hay miles de opciones para conservar la salud emocional. Podemos tener juegos de mesa, podemos acceder a juegos. Entonces hay un montón de posibilidades que no son tecnología, y no estoy negado a la tecnología, solo que hay que limitarla, porque si no vamos a caer en lo que sea en el pobre del ser humano. El día en que la tecnología lo absorba va a ser un idiota. Y sí, tenemos un montón de idiotas en el mundo, porque hemos perdido las cosas más valiosas que no tienen que ver con la tecnología. Se supone que la tecnología nos acerca, y la verdad, la tecnología nos está alejando. Entonces, volver a las raíces, a comunicarnos cara a cara, a manifestarnos las inquietudes, el miedo, el temor, el amor, y a expresarlos de manera sana en la familia, para que volvamos a ser humanos, porque hemos perdido mucho de lo humano. Por eso somos una sociedad tan enferma. Si no me creen, vean cualquier periódico y van a ver las barbaries que estamos cometiendo en México, sobre todo. La sociedad, estamos como una sociedad muy enferma. Entonces, esta es una oportunidad para recuperar lo que hemos perdido. No sé si fue claro. Sí, creo que se alcanzó a entender. Y bueno, prosiguiendo con esto mismo, ¿qué impactos habrá psicológicamente al concluir esta pandemia? Yo no estoy seguro de qué pueda pasar. Los mexicanos somos personas muy afectivas a pesar de tanta tecnología y de tantas cosas que nos afectan, pero somos muy apapachadores. Cuando digo apapachar es una palabra que viene del náhuatl, significa caricia del alma. A veces nos abrazamos, nos tocamos, nos besamos, y esto nos ha distanciado. Cuando una condición como esta se hace muy larga, modifica la cultura, modifica para siempre a las personas. Espero que no sea tan larga como para que nos modifique ese carácter que tenemos de abrazar, de besar, de tocar, de ser cariñosos. Va a depender de qué tan largo sea esto. Si es muy largo, va a tener efectos irreversibles. Ojalá que no lo sea tanto. Ya vienen las vacunas, pero la que he oído que está cercana tiene que estar a menos 80 grados centígrados durante muchísimo tiempo. ¿Cómo se va a lograr eso? No tengo la menor idea, va a ser muy difícil. Pero espero que pronto encontremos la cura para que no nos haga un efecto brutal y permanente. También va a depender de que nosotros, los que como ustedes son inquietos por estos temas, nos demos cuenta del riesgo y sigamos propiciando que nuestra humanidad no se pierda, que nuestro lado humano no se pierda, que no nos volvamos en robots biológicos. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Tamara Saldar. Me gustaría preguntarle qué consecuencias ha traído el estudiar a distancia para los alumnos. Igual, buenas y malas. Yo creo que todo, en la vida todo, absolutamente todo, tiene consecuencias buenas y malas.
Hasta lo más triste tiene consecuencias positivas, hasta lo más positivo tiene consecuencias negativas. Decía Sir George Bernard Shaw, el hombre tiene dos desgracias, conseguir lo que tanto anhela o no conseguirlo, porque de todas maneras vamos a tener consecuencias negativas. ¿Qué consecuencias para los alumnos? Por un lado van a ganar ahorita, por ejemplo, ustedes manejan mejor que yo este programa, porque yo ni siquiera lo conocía, no lo había oído nombrar. Me tuve que meter a un tutorial para no regarla con ustedes. Entonces, pues esto es una ganancia para ustedes. Ustedes están siendo parte de una generación digital que tienen la ventaja de manejar maravillosamente la tecnología. Yo tengo que preguntarle a mi hijo para hacer ciertas cosas, porque él es un genio como ustedes. Entonces, por ese lado que bien, pero por otro lado, pues, si yo solo uso la tecnología para oír reggaetón de la peor calidad o cosas por el estilo, va a depender mucho del uso que ustedes le den a esas nuevas habilidades. Igual hay cosas que sí se pierden, ¿no? Cuando yo estoy frente a un grupo y doy un curso de inteligencia emocional, yo puedo ver las caras de las personas y puedo darme cuenta que tiene un dolor inmenso en ese momento. Y puedo pararme y puedo procesar. Cuando yo proceso el dolor de esa persona, todos están sintiendo su propio dolor de alguna manera, tienen un poco de empatía. La empatía es poder conectarme con el otro. Entonces, si esa persona supera su dolor, que lo hago muy bien, todos de alguna manera aligeran su dolor y se ponen en contacto con conflictos que consciente o inconscientemente empiezan a responder. Eso se pierde cuando estamos con ustedes, ¿no? Estoy limitado porque no puedo verlos físicamente e incluso a veces algo que parece que ya no está permitido, pero dar un abrazo o pedirle a todos que les den un abrazo, ¿no? Cuando la gente lo necesita. Son cosas que se pierden. Entonces, pues como todo hay ventajas y desventajas. Las ventajas serían muchas, la inmediatez, que no tenemos que salir de casa, que podemos ver a nuestros compañeros a la distancia, que es más fácil, que puedo preparar incluso algo que no quise hacer porque no quise dar respuestas mecánicas, pero una presentación para ustedes, pero dije no tiene sentido, dije quiero ser espontáneo. Entonces tiene muchas ventajas, pero tiene las desventajas de que se pierde el contacto humano, la calidad humana. Sí, creo que influye mucho como la manera en la que usemos las redes y pues también supongo que varía mucho la parte en cómo manejan la educación los profesores y la preparación que habían tenido durante las vacaciones. Dentro de las familias nucleares mexicanas, ¿cómo ha afectado el SARS-CoV-2 en el aprendizaje y desarrollo académico? Ayer estuve viendo, porque me preparé para esta entrevista, estuve viendo algunos videos que les recomiendo. Uno de ellos pueden googlearlo, bueno, específicamente en Face, Universo 25. En el Universo 25 se crea una utopía. ¿Qué es una utopía? ¿Alguien de ustedes sabe lo que es una utopía? Es como un sueño, ¿vale? Entonces a unas cuantas ratitas, 4 pares de ratitas, las ponen en un medio donde hay bastante comida, bastante espacio y bastante agua. Entonces están en la gloria porque no tienen que andar buscando la comida ni el agua. Y se empiezan a reproducir y todo muy feliz, pero cuando la población empieza a incrementar, la comida sigue aumentando, el agua está a disposición, pero empieza a haber agresión, empieza a haber violencia, llega un momento en el cual las madres se comen a sus hijos, llega un momento en el cual las ratas se atacan unas a otras, llega un momento en el cual pierden el interés sexual, pierden la capacidad de reproducirse y termina por extinguirse esa sociedad. La que lo crearon con 4 pares de ratones, y esos 4 pares de ratones llegan a tener miles de descendientes y al final empieza a bajar la población. ¿A qué se debe? Si hay suficiente agua, si hay suficiente alimento, que es lo más que buscan las ratas. Se debe el confinamiento, la poco espacio. Y eso pasa con las familias. Claro, hay una gran distancia. Hay un experimento que también yo le narraba a conductores del Estado de México, de combis y sobre todo de camiones, que le querían ganar con frecuencia el paso al tren y terminaban arrollados y matando a muchísima gente, a veces a ellos mismos. Y les narraba un experimento que yo repliqué en laboratorio cuando era estudiante de psicología. Metíamos a unas ratitas sanas, porque pueden haber sido muy agredidas y ya son neuróticas. No, ratitas sanas, cuidadas.
las metíamos a una caja que era eléctrica, entonces no tenían escapatoria. Les poníamos agua y una bebida alcohólica. Las ratas sanas bebían preferentemente agua, no bebían bebida alcohólica. La probaban, pero no la consumían. Y tenían mucha hambre porque habían pasado 3 días sin comer. Así que les enseñábamos a presionar una palanquita para recibir una politita de comida muy pequeña. Entonces tenías a la rata presionando. Pero al mismo tiempo les empezábamos a meter choques eléctricos leves cuando presionaban la palanca y después más intensos. Y les íbamos incrementando la tasa. Teníamos 2 respuestas para una bolita, 3 respuestas para una bolita, 10 respuestas para una bolita, 50 respuestas para una bolita. Ya tienes a la rata como loca presionando, pero además les iba llegando el choque eléctrico. ¿Qué creen que pasó? Empezaron a beber. Y llegó un momento en el cual la rata ya no le importa la comida, ya no le importa nada. Presiona la palanca, porque también la palanca le da acceso al alcohol. Y al final, la comida era libre, el agua era libre, sin choques eléctricos, pero la rata ya no le importaba ni comer ni nada, llegaba a beber, solo beber. Y cuando yo les narraba esto a los choferes, decían, pues por eso chupamos, pues por eso me drogo, usted sí nos entiende. No, yo no los entiendo, porque no eres una maldita rata, porque tú tienes sacerdote, porque tú tienes pastores, porque tú tienes alcohólicos anónimos, porque tú tienes un hospital psiquiátrico que es gratuito, porque tú tienes 20,000 posibilidades que las ratas no tienen. Tú no eres una maldita rata, te puedes comportar como una rata, pero no eres una. Entonces, eso está pasando en los hogares mexicanos. Hay un 78%, 73% de disminución de ingresos en promedio en las familias mexicanas. Cuando los ingresos faltan, los padres se estresan. Aparte de que se incrementa el alcoholismo y otras cosas, esto también ejerce una presión. Y entonces, obviamente que esto le pega, si ya tenía un problema la pareja se incrementa los problemas. Si el niño era muy inquieto y lo controlaban demasiado, o le gritaban o lo molestaban, pues lo hacen más. Es decir, todo lo que estaba mal se incrementa. Aparecen conductas que no estaban en quienes tenían una vida más o menos sana. Y pocas son las familias que se dan cuenta que no son ratas y que acuden al psicólogo, al psiquiatra, al Instituto Mexicano de Psiquiatría o a la iglesia, por ejemplo, ¿no? O a YouTube en busca de información. Entonces, por supuesto que le ha pegado muchísimo a las parejas, a la familia, especialmente a los adolescentes y sobre todo a los niños, son más indefensos. Pero bueno, nos pega en todos los sentidos, nos pega económicamente y nos pega, como decía, en la aparición de problemas nuevos y en la exacerbación de problemas antiguos. A menos, repito, que alguien en la familia tenga la cordura como para empezar a buscar tantísimas cosas que tenemos a disposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ángel. Es un gusto conocerlo. Yo quería preguntar, en base a las afectaciones que usted nos menciona y respecto a la anterior pregunta del aprendizaje y el desarrollo académico, ¿cree que esto influye de manera positiva o negativa en una familia nuclear mexicana? Ok. Bueno, indudablemente que se plantea otra vez retos y oportunidades, pero también riesgos. Estar en casa implica que estás trabajando y pasa tu hermanita y te jala los cabellos, o oye el grito de tu mamá, que ya Juanito ya hizo de las suyas, entonces pues te genera problemas. Creo que todos hemos sabido de videos donde han ocurrido cosas muy chuscas, ¿no? O penosas. Entonces, pues son riesgos que tenemos con este tipo de tecnología y aplicándola en casa para estudiar, bueno, pues tenemos esos riesgos. Pero también, como decía, pues tenemos un montón de oportunidades, esto nos permite, nos abre un mundo inmenso. A mí, por ejemplo, me encantó lo que recibí de ustedes. Primero un borrador y después algo mucho superior, que es todo un guión para estas entrevistas. Entonces, me parece que lo están haciendo muy bien. No sé si todos al parejo, ojalá que fuera todos al parejo, pero a mí me encantó lo que vi. Y bueno, eso son de las cosas bellas, bonitas y buenas. Otra vez, va a depender de cada quien cómo lo asimile, pero así como promedio, creo que los resultados son negativos.
Habrá excepciones, habrá gente que valore, habrá gente que aproveche, habrá gente que se supere, habrá gente que busque que esto sea una oportunidad y habrá gente que haga lo mínimo posible porque siempre hay de todo, ¿no? Como en todos los equipos, como en todas las familias. Entonces, también plantea otra vez retos y oportunidades. Va a ser disparejo. No, el resultado no es parejo. Habrá personas que destaquen con esto y que esto les ayude. Y habrá personas a las que, al contrario, ¿no? Esto les perjudica. ¿Por qué? Porque se les hace mucho más cómodo y hacen lo mínimo posible. Buen día, mi nombre es Eduardo Alonso, encantado de conocerlo. Mi pregunta es, Gracias. ¿la violencia intrafamiliar ha aumentado en este tiempo de pandemia, bueno, de contingencia? Imagínate que te quitan el 80% de tu comida, imagínate que te quitan casi el 80% del agua, imagínate que te quitan, es decir, cuando perdemos ingresos, eso nos limita para comprar la comida, sobre todo hablamos de la gran población mexicana, de la gran mayoría, y la gran mayoría no es gente rica, son unos cuantos los que son ricos, entonces a la gran mayoría, por supuesto que nos ha afectado y nos ha afectado muchísimo. A ver, me repite la pregunta porque me desconcentré un poquito. Específicamente, ¿en qué? ¿La violencia intrafamiliar ha La violencia. aumentado en este tiempo de Perdón. contingencia? Claro. Entonces, cuando te quitan todo esto, o sea, como padres, imagínate, tú eres el responsable de llevar la comida. Y de repente ya no puedes vender lo que vendías, o ya no tienes el mismo sueldo, o te quedaste sin empleo. Tienes una presión brutal, brutal, brutal. ¿Cómo lo vas a resolver? Te pones a vender en la calle, te subes al micro a vender, no sé qué vas a hacer, pero la presión es tremenda. Y la presión no solo es para ti, la presión es para la mamá. Hablando de una familia estándar, ¿no? Papá, mamá, hijos. O incluso padre soltero, mamá soltera, que también hablan de padres solteros. Pues, o sea, estás presionadísimo. Esa presión, ¿qué haces con ella? La mayoría de la gente la traslada. ¿A quién la traslada? Pues a los de más abajo. A lo mejor a los adolescentes a los niños y los niños al perro y al perro al gato, ¿no? El gato al ratón. Es decir, se hace una cadena y siempre sale perdiendo el más débil. En este caso, los más pequeños, porque yo a lo mejor me puedo embrutecer con el alcohol, si soy muy poco inteligente, o puedo buscar, como decía, una salida más inteligente y busco en YouTube algún curso de superación en donde la adversidad haya sido el motor de alguien, o puedo hacer algo positivo, pero también puedo embrutecerme con el alcohol, o puedo drogarme, o simplemente puedo descargar toda mi enojo y mi frustración con la pareja, con los hijos. Entonces, por supuesto que se ha incrementado y desafortunadamente hasta violencia sexual, estaba leyendo apenas, violencia sexual y embarazo de niñas hasta menores de 10 años incrementado en esta etapa. Es decir, los problemas que no estaban, están, y los problemas que estaban se agravan, a menos que alguien haga algo activo por resolver esto, los problemas se agravan. Y por cierto, hay mucho tabú respecto al psicólogo, piensan que son para locos, nos dicen loqueros, cuando he tenido mujeres, casi siempre mujeres valientes, y lo digo para ustedes caballeros, ojalá que lo entiendan, mujeres valientes que van a terapia, y les digo, ahora vamos a trabajar con el inconsciente. No, dudo mucho que venga el desgraciado. No, bueno, a ver, ya que habla del desgraciado, necesito que venga. El Señor siempre dice, la loca eres tú, ve tú, yo no. Entonces, mucha cobardía, porque el psicólogo les va a ver su machismo, les va a hacer ver sus errores, y no, pues están incómodos en el machismo, en sus errores, ¿no? Entonces, por supuesto que esto le ha pegado durísimo, especialmente a las familias con problemas económicos, que se trasladan, se transfieren a lo psicológico, a la familia, en lo social y en todos los sentidos. O sea, no solamente es lo económico, si eso se traslada a lo psicológico. Y como repito, pues siempre al final dejan de a los más débiles. Sí, muchas gracias. Buen día, mi nombre es Hatsiri Vitales. Bien, bueno, las situaciones que ha dicho pienso que han sido comunes desde siempre, pero en esta pandemia se han intensificado.
Para continuar, en las familias, ¿quiénes son los más afectados? ¿Los niños o los adultos? Yo creo que de manera diferente ambos. A ver, piensa tú misma. Qué bueno que no es así, pero que tuvieras 2 hijos y te quedas sin trabajo. Y amas a tus hijos y les quieres dar lo mejor. O te bajan las ventas en un 50%, en un 60%, y tienes que pagar la renta, tienes que pagar el colegio, tienes que pagar no sé cuántas cosas. Entonces, ¿cómo te sientes, no? O sea, la presión es fuerte, te preocupas, no duermes, hay insomnio, hay ansiedad, hay angustia, hay estrés. Pero como había dicho, bueno, yo creo que ya había respondido un poco esta pregunta o mucho. Al final de cuentas, padres poco preparados, ¿a quién le van a trasladar esa preocupación y ese estrés? Los hijos. Y mientras más débiles, más. Entonces lo pagan los padres porque son los responsables de llevar el alimento y son los responsables de que el niño se lave las manos y el niño no quiere, que usen el cubrebocas, etcétera, etcétera. Son los responsables de más importantes en la casa y les pega de una manera. Pero ahora piensa que eres la niña indefensa y no te gusta usar el gel y no te gusta el cubrebocas y no te gusta lavarte las manos y te están obligando y friega y además te pegan, además te castigan y además te quitan el internet. Entonces, o sea, de diferente manera yo creo que pero sí, reitero, al final los que más la pagan pues son los más débiles, ¿no? Que son los más pequeños. A los adultos les pega, luego a los adolescentes también, porque además están en sus crisis de adolescencia, y luego a los más pequeños son los más indefensos. Entonces, a todos, pero a los que más es a los más pequeños. Y decía, de veras, hasta la violencia sexual se ha incrementado. Las ventas de alcohol se han incrementado. Las adicciones se han incrementado. Todo lo negativo se ha incrementado. Es decir, ante esta situación, la mayoría de las familias no están respondiendo como una oportunidad, están respondiendo solo como una crisis que les daña, en lugar de decir, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Cómo puedo usar esto como un motor para superarme o ayudar a los míos a superarme? ¿Vale? Y en lo personal podría decir que he observado que las familias han estado sobrellevándolo porque no estamos acostumbrados a este tipo de ambientes, pero lo mejor es comunicarnos. Bueno, por último, ¿podría dar alguna opinión o mensaje a los oyentes? Pues cerraría con eso, toda crisis representa una oportunidad, todo lo negativo implica algo positivo. Esa es una oportunidad para todos. Es una oportunidad para acercarnos, es una oportunidad para dejar de lado el celular, para poner horas, por ejemplo, ¿no? A lo mejor yo digo, ok, yo soy el jefe de familia, me pongo de acuerdo con mi hijo, no le impongo. Oye, hijo, ¿qué tal si limitamos la televisión y el internet? ¿Qué tal si nos damos un tiempo para tú y yo platicar? Pues yo solo tengo un hijo magnífico y maravilloso, pero solo uno. Pero si tuviera varios, ¿qué tal si nos damos el tiempo para juegos de mesa, para comunicarnos, para reírnos, para dejar de lado las presiones? Y si soy creyente, para orar, y si no soy creyente, para leer. Es decir, hay miles de opciones. Entonces, podemos convertir esto en una oportunidad. Ustedes están aquí demostrando que esta es una oportunidad, usando la tecnología para su superación, su crecimiento y para continuar sus estudios. Eso lo podemos hacer en casa, lo podemos trasladar a casa y hacer de nuestra familia una familia mejor a partir de eso. La decisión es personal. Me acordé de Víctor Frankl. Frankl fue un psiquiatra vienés de origen judío que durante la Segunda Guerra Mundial estaba recién casado. Llega la Gestapo, la policía alemana, y se llevan a secuestrar a su esposa, estaba recién casado, a su hermana, a su familia, y se los llevan a campos de concentración porque eran judíos. Y él, cuando va a la peor de los campos de concentración, Auschwitz, se plantea 3 objetivos. Fíjese, como si fuera de vacaciones. A ver, ¿qué voy a hacer cuando vaya a Francia? ¿O qué voy a hacer? Él iba a Auschwitz y se plantea 3 objetivos. El primero, aprender algo. El segundo, ayudar. Y el tercero, sobrevivir. Sobrevive y ayuda. ¿Pero qué aprende? Aprende que allí en el peor de los campos de concentración, donde había hambre, castigos, brutalidad, etcétera,
No mueren los más viejos, no mueren los más débiles, no mueren los más enfermos. Puede morirse gente muy joven, puede morirse gente muy fuerte. ¿Quiénes sobreviven? Y es lo que aprenden. Los que tienen una ilusión, un sueño, una anhelo y una esperanza. Los invito a que busquen tener un sueño, un anhelo y una esperanza, porque estamos en una etapa de sobrevivencia. No sabemos si nos vamos a morir. Cualquiera de ustedes en cualquier momento puede morir, ya mismo, en cualquier momento. Y si no tengo un sueño al que aspirar, una esperanza y un anhelo, estoy perdido. Entonces, y obviamente mi anhelo no va a ser oír reggaetón toda la vida. O sea, algo que valga la pena, algo que sea trascendente, algo que me enriquezca y enriquezca a los demás. Y pues primero que nada, muchas gracias por sus consejos y por prestarnos el tiempo para poder hacer esta entrevista. Y pues concluyendo con la entrevista, pues lo que más pude rescatar fue que a pesar de que estamos en una crisis, que las familias están sufriendo en sentido económico muy fuerte y que como vimos, estos problemas al final repercuten dentro de la familia y ha aumentado pues los problemas, las discusiones y como usted mencionó, por ejemplo, violaciones o problemas. Entonces, creo que sería bueno retomar algunas sugerencias para poder sobrellevar el estrés que tenemos en esta pandemia y como usted mencionó, pues verlo como una oportunidad para pues poder, por ejemplo, como usted mencionó, estudiar, aprender más sobre la tecnología. En cuanto a los estudiantes, pues a usar estos medios digitales para bien, como usted dice, no solo para escuchar reggaetón, sino para poder aprender acerca más de la tecnología, poder seguir con nuestro aprendizaje académico y que pues las familias sigan, pues, ¿cómo lo puedo decir?, esforzándose mediante esta crisis y tomarlo como una oportunidad para salir adelante. Y pues le agradezco y fue un gusto de parte del equipo 4, agradezco su tiempo y pues concluyo con la entrevista. Hemos llegado a la conclusión de que el SARS-CoV-2 no ha afectado solo a la parte física, sino también en la parte emocional y económica, ya que los ingresos de las familias han disminuido en un 50% debido a que las empresas llegan a veces a acuerdos con los trabajadores para no despedirlos o quitarles el salario en un 100%, pero pues contribuyendo a ambas partes. El gobierno no ha llevado un proceso eficiente, ya que somos un país subdesarrollado, pues tampoco hemos contribuido en las medidas sanitarias pertinentes para disminuir los casos de contagio. Es recomendable, una de las estrategias sería invertir o consumir de las industrias y el mercado interno para pues dar un mayor ingreso al país. No es conveniente pedir préstamos, puesto que la deuda seguiría ahí y no es una manera muy estratégica de llegar o querer solucionar pues el problema económico. De manera que si lo hacen, una estrategia buena o una manera eficiente y adecuada sería invertirlo en las industrias o pequeñas empresas, pues para tener una ganancia mayor y pues más efectiva. En la parte emocional tenemos que la violencia intrafamiliar ha aumentado en 3 de cada 10, en una tasa de 3 de cada 10, ya que los padres, que son principalmente los que atribuyen este ingreso a las familias, pues al no conseguir empleo, al ser despedidos, al tener un salario menor al que estaban pues acostumbrados, ha tenido estrés y ha afectado de manera considerable en las emociones que pues presentan, ya que no es algo a lo que estuviéramos acostumbrados y pues esto afecta evidentemente entre las relaciones que se han tenido.